Después dijo que no se grabó. Ahora sí. Disculpen. Sí, ahora sí. Ya. De todas formas, voy a seguir con la clase con el tema de glúcidos, ¿de acuerdo? Y el tema de proteínas lo vamos a retomar cuando pasemos a la guía, ¿vale? Voy a pasarlo rápido. En cuanto a los glúcidos, voy a conectar el computador. En cuanto a los glúcidos, que también son conocidos como carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares, son biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, por eso el CHO de la regla. Y su fórmula general se basa en pequeñas piezas, por así decirlo, que son hechas por carbono, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y esto repetido n veces. Son mayormente solubles en agua y liberan 4 kilocalorías por gramo. ¿Qué significa esto? Porque por cada gramo de glúcido que nosotros comemos, podemos liberar esta cantidad de energía. Entre sus funciones encontramos la energética, con la glucosa, que nos permite ocuparla inmediatamente, y como reserva también en el almidón y en el glucógeno. También tenemos su función estructural en compuestos como la celulosa, que permite la pared celular en las plantas, y la quitina, que permite que los insectos formen su exoesqueleto. Vamos a tener que los glúcidos se clasifican en monosacáridos, que están compuestos por una sola azúcar, los oligosacáridos, que están compuestos por... Profe, va muy rápido. Disculpe. Estaba tomando apunte y cambié al tiro el power. Ya. Voy a dejarla ahí un tiempo. En todo caso, no se preocupen. Esta presentación también se las voy a enviar por el grupo y van a poder tomar apuntes. También me les voy a enviar un resumen. ¿De acuerdo? Ya me dice. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya, profe, gracias. Ya. Disculpe. Ya. Como les decía, tenemos diferentes clasificaciones de los glúcidos de acuerdo a por cuántos azúcares estén compuestos. Entonces, los monos que están compuestos por un solo azúcar. Los oligosacáridos están compuestos por de 2 a 10 azúcares, y cuando son cadenas de más de 10 azúcares, estamos hablando de un polisacárido. Y aquí, bueno, les mencionaba ya la quitina, el almidón en las plantas, la sacarosa, aquí tenemos azúcar, y creo que esto se hace entonces. Estamos hablando de celulosa. Bueno, en cuanto a los monosacáridos, son azúcares simples, muy solubles en el agua. Y esto es más química, la presencia del grupo funcional aldehído o cetona explica su poder reductor. Aquí tenemos diferentes formas de verlos, cuando están desarmados, aquí cuando están en forma de anillo o forma de C. Son diferentes formas de representarlos. Ya. Y estos monosacáridos se clasifican por su grupo funcional, como les decía, por aldosas si tienen aldehído y cetosas si tienen cetona. Y por el número de átomos de carbono que tengan. Hay triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, que tienen 3, 4, 5 y 6 carbonos respectivamente. Estos dos últimos van a ser más importantes para nosotros en lo que es el azúcar. ¿Vale? Ya. Y aquí tenemos la glucosa, que es un tipo de aldohexosa. ¿Por qué es aldohexosa? Aldo porque tiene un grupo aldehído, que es este CHO, y hexo porque tiene 6 carbonos. En cuanto a la fructosa, tenemos que es una cetohexosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo cetona, que es aquí este doble enlace de oxígeno, pero sin un carbono, o sea, sin un hidrógeno asociado, y también tiene 6 carbonos. De hecho, comparten la misma forma, pero tienen estructuras distintas. Aquí vemos la ciclación de un monosacárido, que esto no es muy relevante para ustedes a nivel PSU, que es cuando tienes la forma sin encadenar y lo encadenas, colocándole el enlace aquí. Y ahora vamos a explicar qué son las hexosas. Como ya les decía, son azúcares que se caracterizan por tener 6 carbonos. Aquí lo vemos en una representación 3D. Y como por ejemplo, tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y aquí tenemos las pentosas. Dos ejemplos de ellas son muy importantes, son la ribosa y la desoxirribosa. ¿Ya? Estas pentosas se caracterizan por estar dispuestas así en forma de pentágono, y tienen 5 carbonos.
En cuanto a los oligosacáridos, ya habíamos dicho que se forman cuando se enlazan dos monosacáridos gracias a los enlaces glicosídicos o glucosídicos, es lo mismo, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos. La sacarosa la vamos a obtener cuando sumamos la hexosa glucosa, o sea, esta estructura, con la pentosa, que es la fructosa, ¿ya? Y la sacarosa, ¿de dónde la conocen ustedes? Es el azúcar de mesa, ¿ya? El azúcar blanca que se consigue del azúcar, de la caña de azúcar y la remolacha. También, como otro ejemplo, tenemos la maltosa, que es una doble glucosa, y la lactosa, que se obtiene de una glucosa más una galactosa, o sea, de dos hexosas. En cuanto a los polisacáridos, podemos decir que contienen un gran número de azúcares simples unidos por enlaces glucosídicos, tienen un elevado peso molecular, por lo mismo, porque cada molécula son muchos átomos, muchos monosacáridos unidos, y, a diferencia de las demás, son insolubles en. Tenemos entre los polisacáridos los homopolisacáridos, porque están compuestos de un solo monómero. En este caso, el almidón está compuesto de una cadena de glucosa. ¿Y el almidón dónde la vamos a encontrar? En las plantas. ¿Por qué son insolubles en agua, Nico? Porque son tan grandes sus cadenas que el agua no puede hacer mella en ellas, porque tendría que deshacerse de todos los enlaces que contienen. Tienen tantos enlaces que el agua no puede disolver. En cambio, en los oligosacáridos y más abajo en los monosacáridos tenemos menos enlaces, por ende es mucho más fácil que se disuelva. Y eso permite que estos polisacáridos sirvan de reserva. ¿De acuerdo? El almidón como reserva energética en las plantas y el glucógeno como reserva energética de los animales. También es un polímero de glucosa, o sea, es una cadena de muchas glucosas, como verán acá. En cuanto a la quitina, como se las mencionaba, está formada por un derivado de la glucosa, que no necesitan aprenderse. ¿Y qué les va a importar de la quitina? Que es un componente esencial del exoesqueleto de los insectos, como aquí vemos un escarabajo. En cuanto a los heteropolisacáridos, también se les conoce como mucopolisacáridos, y contienen dímeros, o sea, contienen pares de compuestos que se repiten constantemente en sus cadenas, y con frecuencia se unen a proteínas. Vamos a tener el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina, que es componente de los huesos, de los cartílagos, el hialurónico es componente del líquido sinovial, y aquí vamos a tener un pequeño mapa conceptual para que después lo puedan ver. Aquí una tabla donde tenemos los ejemplos de cada uno, ¿ya? Y por los enlaces que se componen, si son enlaces alfa-glucosídicos o beta-glucosídicos. Y vamos a pasar ahora a los lípidos. ¿Alguien me podría decir en la imagen qué ejemplo de lípido vemos aquí? Los fosfolípidos. Sí, son fosfolípidos. Y los fosfolípidos vamos a ver que van a estar compuestos de una cabeza polar y colas apolares. Por ende van a tener un comportamiento anfipático, o sea, van a poder con un lado tocar el agua y con otro lado no. Como les decía, son compuestos ternarios, o sea, que están compuestos por tres tipos de átomos: carbonos, hidrógenos y oxígenos. Son insolubles en agua. Como podrán ver, han intentado mezclar aceite y agua. Bueno, ahí ocurre que son inmiscibles, no se mezclan, por ende ahí vemos que los aceites o las grasas, los lípidos en general, son insolubles en agua. Son solubles en compuestos orgánicos como el éter, la acetona, el cloroformo, etc. A diferencia de los glúcidos, estos liberan más energía por gramo, liberan 9.5 kilocalorías por gramo, y no poseen monómero básico. O sea, nosotros vamos a estar hablando de los ácidos grasos, pero no hay una unidad básica para las grasas. Entre sus funciones, vamos a ver que cumplen funciones hormonales, energéticas, como reserva energética, estructurales, en la membrana plasmática, gracias a los fosfolípidos, de emulsionante, que permiten mezclar sustancias invisibles, o en realidad forman micelas, que son estas burbujas que cuando ustedes mezclan aceite con agua,
se forman estas micelas, que son burbujas rodeadas de estos ácidos grasos. Y protectoras también, aunque no sé si ustedes lo saben, pero la grasa del cuerpo humano cumple una función, que sería la de proteger los órganos vitales de impactos externos. Entonces, en su justa medida, la grasa nos está ayudando en el cuerpo, porque nos está protegiendo. También nos protege del frío. Entre estos lípidos vamos a tener los lípidos simples, que son los glicéridos. Son los más simples que existen. Son ésteres. ¿A qué se refiere con éster? Que están compuestos por este enlace éster, y este enlace éster va a unir ácidos grasos junto con glicerol o glicerina, son lo mismo. Aquí vamos a ver un ácido graso que no tiene dobles enlaces y tiene 12 carbonos. Aquí algunos ácidos grasos de ejemplo que no nos interesa que se lo aprendan. Y ahora vamos a ver la estructura de un glicérido. Como verán, aquí tenemos el ácido graso, el enlace éster y la glicerina, ¿ya? Y la cadena del ácido graso puede ser saturado o insaturada, que significa que la insaturada, si no me equivoco, es la que contiene el doble enlace, entonces se dobla. Y eso lo vamos a ver después en los fosfolípidos. Aquí la vemos en 3D. Un diglicérido es con otro enlace éster y forma con dos ácidos grasos y una glicerina una nueva estructura. Y los triglicéridos ya contienen 3 ácidos grasos y la glicerina ya llenó sus puertos para poder llenarlos con enlaces éster, ¿ya? También tenemos las ceras, que son sustancias sólidas a temperatura ambiente, pero protegen de la desecación u otras cosas. Son enlaces muy grandes, como verán acá, como la cera de abeja. También tenemos como otro ejemplo la cera del oído, también cumple funciones protectoras del aparato auditivo. Y también vamos a tener los fosfolípidos, que componen la bicapa lipídica. Como les decía, van a tener una cabeza polar, junto con una cola apolar, y los ácidos grasos por sí solos son ligeramente anfipáticos, pero gracias a la cabeza polar es lo que les permite crear esta estructura que permite a las células sobrevivir al medio exterior y contener el citoplasma. También vamos a tener otros ejemplos, como el colesterol, que también es parte importante de la bicapa lipídica, la progesterona, una hormona sexual femenina, la testosterona, que es la hormona sexual masculina, y la vitamina D, que regula el metabolismo del calcio y el fósforo. También es un lípido. Así que esa también es una función muy importante de las grasas, una función vitamínica. También vamos a tener los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Me preguntarán ustedes. Son polímeros que se dedican a retener información genética. Esa información genética se va a replicar con un proceso que van a estudiar en la próxima clase, que es la replicación del ADN, y eso permite establecer herencia en ciertos caracteres. Hay dos tipos de estos ácidos nucleicos. El desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ribonucleico, que es el ARN. El ADN, los organismos lo utilizan para almacenar esta información genética que les decía, y el ARN es el ADN que por medio de la transcripción se convierte en ARN y eso le permite sintetizar proteínas a los ribosomas. Y estos ácidos nucleicos están... Profe, ¿qué eran los ácidos nucleicos? Dijo al principio algo Sí. que no alcancé a retener. Ya. Los ácidos nucleicos son polímeros que se dedican a almacenar información genética. Y Eso. información genética para transformarse en proteínas. Eso a grandes rasgos. Y como ven aquí, están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Están compuestos por estos 5 elementos. El fósforo lo vamos a ver acá, en el grupo fosfato, que tienen todos estos nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Me preguntarán ustedes, son los monómeros de estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Estos monómeros son 4 en el ADN y 4 en el ARN, y entre los dos comparten 3. Y antes de salir de acá. ¿Ustedes los conocen? ¿Cuáles son? Del ADN, ¿qué tenemos? Los conoce por letras.
¿Ya? Voy a ver el chat. ATSG. Muy bien. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Y estos nucleótidos se diferencian. Hay dos tipos. Están las purinas y las pirimidinas. Las purinas se caracterizan por, eh, por tener dos cadenas, se les llama, o anillos, y las pirimidinas tienen un solo anillo. ¿Ya? Entonces, luego les voy a explicar cómo se unen cada uno. Y en el ARN tenemos la adenina, la citosina, la guanina, pero en lugar de la timina tenemos el uracilo, ¿ya? Y eso les va a permitir reconocer entre uno y otro. Si ustedes pasan una cadena de letras y esa cadena tiene timina o tiene uracilo, les va a permitir distinguir entre un ADN o una ARN. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No? Ya. Sigamos. En cuanto al agua, el agua no es una biomolécula orgánica porque no tiene carbono, pero también es una biomolécula esencial para la vida. Es el compuesto líquido más importante para los seres vivos. Los seres vivos están compuestos en su mayoría por agua, y el agua tiene unas características que la hacen única, ¿de acuerdo? Funciona como disolvente universal, entonces permite que muchas sustancias se disuelvan. También es un medio de transporte de sustancias, gracias a la tensión superficial que tienen. Las moléculas de agua se entrelazan y permiten, por ejemplo, que un insecto se pose sobre un lago, o también permiten que se formen las gotas, ¿de acuerdo? Y esa misma tensión superficial permite que el agua tenga una característica que se llama capilaridad, que significa que el agua puede subir a través de estructuras en forma de tubo, como puede ser la savia de un árbol, o puede ser también vasos sanguíneos, venas, arterias, ¿de acuerdo? También intervienen reacciones químicas por su rol, como dije antes, de disolvente universal, y mantiene constante la temperatura corporal gracias a su alto valor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía que tú necesitas para subir el agua, para subirle la temperatura al agua 1 grado, ¿de acuerdo? Entonces el agua, para calentar el agua tú necesitas una gran cantidad de energía. De hecho, en sus casas, los servidores, por ejemplo, son grandes gastadores de energía. Y esto es porque la resistencia que tienen abajo necesita una gran cantidad de energía para poder calentar el agua y hacerla hervir. Y finalmente tenemos las sales minerales. Entre ellas tenemos algunas muy importantes. Les voy a mencionar en la guía. Ahí está más resumido. ¿Ya? Aquí van a tener en la guía también un link, un resumen que hice también, se lo voy a mandar al grupo, así que no se preocupen. Y ahora vamos a pasar. ¿Se ve la guía? ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como les decía, ya pasamos lo que son proteínas, carbohidratos. Aquí dice, en realidad, casi lo mismo que les mencioné en la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Aprovecho de complementar lo que dije acerca de los ácidos nucleicos. Los monómeros se dividen en dos: las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina, la timina y el uracilo. La timina y el uracilo se parecen mucho, tienen muy pocas diferencias en su estructura. Y vamos a ver en el ADN, o no en el ARN, porque el ARN forma una sola hebra, mientras el ADN forma dos, doble hélice, que se va cruzando. Y vamos a ver en el ADN que la adenina con la timina van a generar un doble enlace, ¿de acuerdo? En cambio, la citosina con la guanina van a generar un triple enlace entre estas dos bases nitrogenadas. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería más fuerte? ¿Cuál sería un enlace más fuerte y que requiera más calor, más energía para separar?
Fíjense. El enlace más fuerte es el enlace simple, porque es más, ¿cómo se dice? Es más estable, O sea, ¿o no? a nivel químico, pero aquí tenemos varios enlaces simples, ¿de acuerdo? Ah, Teníamos un par de bases que te compartían dos enlaces y otro par de bases que compartían 3 enlaces. ¿El de la citosina o no? Sí, de la citosina con la guanina es más fuerte porque tiene un enlace triple y esto permite que sea más fuerte. Y va a requerir más energía para poder separarlo. ¿Ya? Aquí les mencionaba ciertas características del agua que le hacen tan importante para nosotros. Bueno, me faltó calor de vaporización, pero eso es lo mismo que calor específico. Así como necesitas mucha energía para subirle la temperatura, necesitas mucha más para que esta agua se evapore. ¿De acuerdo? Entonces, el agua permite que nosotros no nos matemos de calor en una temperatura sobre 40 grados y también permite que no nos matemos tanto de frío en temperaturas bajo cero. ¿Ya? En cuanto a las sales minerales, ¿cuáles son las más importantes? El sodio y el potasio. Vamos a tener que el K positivo, el potasio positivo, es el catión intracelular más abundante, intracelular, o sea que está dentro de la célula. Y el sodio, el sodio positivo es el más abundante en el entorno celular. Y por esto mismo es que es tan importante la bomba sodio-potasio que vaya regulando esta proporción entre el potasio que hay afuera, el sodio que hay adentro de la célula y así. En cuanto al calcio, es un importante constituyente de los huesos. Además, es indispensable para la contracción muscular, que los músculos se comunican mediante iones calcio, y para la coagulación sanguínea. El cloro es el principal anión presente en la célula. Ya habíamos dicho que el potasio era el principal catión. Ahora, el principal anión, o sea, que es un ion negativo, es el cloro. ¿De acuerdo? Y es importante para la regulación osmótica y en la transmisión del impulso nervioso, de las neuronas a las células musculares. El magnesio es un constituyente de la clorofila, fundamental para la fotosíntesis, y el hierro es un constituyente de la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos. Por eso es muy importante que coman alimentos con mucho hierro, chiquillos. Ahí está Popeye comiendo espinaca para hacerse fuerte. ¿Y eso es por qué? Porque sin hierro nosotros no podríamos construir nuestros glóbulos rojos y por ende estaríamos quedando cortos de sangre. Sangre nueva y sangre fresca para nuestro cuerpo. ¿Les parece si pasamos a los ejercicios? ¿Quién se empieza para leer la primera? ¿O las leo yo? Díganme por el chat. Se lee. Ya, no se preocupen, las leo yo. Pero ustedes tienen que responderme cuando les pregunte cuál es, ¿ya? De acuerdo. La pregunta 1 nos dice, la siguiente característica proteica, pérdida de la conformación espacial y con ello la función biológica, ¿ya? Esa definición corresponde al concepto de eso. Sí, dijeron al tiro 2 acá, 3, desnaturalización. ¿Están de acuerdo? Yo creo que están de acuerdo todos. ¿Por qué sería desnaturalización? ¿Ya? ¿Qué era la desnaturalización? ¿En qué momento ocurría? Altas temperaturas. Exacto. A altas temperaturas, la proteína se desnaturalizaba y con ello perdía tanto su conformación espacial, o sea, la estructura que tenía, ya no la tiene, y por ende ya no puede hacer tener la función biológica que antes tenía, porque se destruye esta proteína, se desarma. ¿Y cuando el pH disminuye también? Sí, también puede ocurrir cuando el pH disminuye. Entonces todos esos cambios pueden hacerle daño a la proteína. ¿De acuerdo? Buen aporte. El cambio de ácidos a bases o de base a ácidos también puede hacer grandes estragos. Ya. La siguiente pregunta nos dice que el agua es el vehículo de transporte que permite la circulación de sustancias en el interior del organismo.
La propiedad de este compuesto que mejor explica este concepto es... Vamos, tiro, ¿eh? D, dicen ahí. D, todos D. ¿Por qué D? A ver, Francisca. ¿Podrías explicarme? ¿De qué nos dice? Su capacidad de capilaridad. ¿Qué habíamos definido como capacidad de capilaridad? Sí, correcto, porque yo había dicho que la capilaridad le permitía subir al agua a través de las venas, ¿cierto? Y bueno, no solo al agua, sino a varios líquidos, como la sangre también. Entonces, es esta propiedad de la capilaridad la que le permite al agua subir a través de tubos estrechos. Si no fuera por esa propiedad, no estaríamos nosotros con vida. Y no podríamos transportar los nutrientes ni nada de eso. Entonces, alternativa D. Sigamos con la pregunta 3. Al formarse un polipéptido de 100 aminoácidos, uno al lado de otro, C, ítem 1, ¿liberan 99 moléculas de agua? ¿Sí o no? 99. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? 99, ¿no serán 100? Sí, ¿cierto? Porque entre cada enlace, o sea, entre cada dos aminoácidos se va a formar un enlace peptídico, ¿cierto? Y si tenemos 100 aminoácidos, vamos a tener 99 espacios, no 100. Muy bien. Porque hay uno que no se enlaza, claro, que es el que queda al final. Correcto. Luego, ¿van a formar 100 enlaces peptídicos? No, ¿cierto? Van a formar 99. Muy bien. Y 3. ¿Producen 99 reacciones de condensación? Sí. ¿A qué se refiere con reacciones de condensación? ¿Qué está condensando? Libera agua, muy bien. Libera agua de uso. Perfecto. Entonces, ¿qué alternativa es? Alternativa D. Solo una y tres. Muy bien. Pregunta 4. No es correcto afirmar que el calcio, número 1, construye huesos y dientes. ¿No es correcto? Es verdad, ¿cierto? Sí, muy bien. El calcio sí constituye los huesos y los dientes. En la 2, ¿es el principal catión intracelular? No. ¿Cuál es el principal catión intracelular? K, potasio. Muy bien. Y la tercera, participa en la coagulación sanguínea. ¿Sí? ¿Segura, Francisco? No sé. Igual las alternativas ayudan un poco, no hay 2 y 3. Pero bueno, el que causaba la coagulación sanguínea era otro. Vamos a revisar acá. Era el calcio. Entonces no es correcto. Estamos buscando las que sean incorrectas. Sí, sí participa en la coagulación sanguínea. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Te confundiste? Se actúa en la coagulación sanguínea, por ende, no es correcta. Estamos buscando las que no sean correctas. Y la única incorrecta ahí es la 2, que era el principal catión intracelular, que era el potasio, no el calcio. Entonces, la alternativa correcta es la B. Pregunta 5. De los siguientes compuestos, el encargado de transmitir información hereditaria es B. B.
bacán, chiquillos. Ya. B, ¿cierto? Los ácidos nucleicos. Qué bueno que se le haya quedado grabado. Los ácidos nucleicos son los constituyentes del ácido responsable de guardar nuestra información genética, que es el ADN. Así que este compuesto serían los ácidos nucleicos. Muy, ahí no hay más vueltas que dar. Con respecto a la pregunta 6. Respecto a los carbohidratos, o glúcidos, o hidratos de carbono, todo lo mismo. ¿Es verdadero que? Alternativa A, ¿todos son dulces? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán todos dulces? ¿Todos los carbohidratos? No, ¿cierto? ¿Cuál no podría ser dulce? La misma quitina. No creo que nadie haya chupado un bicho aquí, pero no creo que sea muy dulce. Es más, tiene que ser parte de su estructura, ¿no? La idea es que no sea algo que los demás animales quieran comerse, debido a lo dulce. No todos los carbohidratos son dulces. Carbono, hidrógeno y oxígeno son escasos en su estructura. No, claro que no. Estos son los componentes esenciales de los carbohidratos. El almidón es un monosacárido de origen vegetal. ¿Qué me dicen respecto a eso? ¿Sí o no? Es un polisacárido. Correcto. Es un polisacárido. Está compuesto de muchas glucosas que permiten armar una cadena, que luego sirve para almacenar energía y que esta glucosa no se pierda. ¿Ya? Entonces ahí está mal lo de monosacárido. El origen vegetal estaba bien, el almidón es vegetal. D. Se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos. Sí, ¿cierto? Sí. Sí. Se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos. Y bueno, la E es porque los oligosacáridos están compuestos por 2 o más monosacáridos. Entonces esta está semicorrecta. Sí, podríamos decir que los oligosacáridos están compuestos por más de 5 y menos de 10. Pero le falta algo. Entonces, no, la alternativa correcta es la D. Con respecto a los aminoácidos, las afirmaciones correctas son: 1. Hay 20 aminoácidos esenciales. 20 aminoácidos esenciales. Dicen que sí. No, eran 9, creo, esenciales, ¿no? Bien. Sí, son 9 esenciales. Sí, Y 11 que Son no. 11 no esenciales. correcto. Sí. ¿Y qué significaba que fueran esenciales? ¿Se acuerdan? Que el cuerpo no podía, o sea, como que le costaba producirlo y por eso había que ingerirlo. Correcto. Nosotros solo podemos obtenerlos a través de la dieta. O sea, les dije que costaba mucho producirlos porque en efecto es posible, pero esto requiere mucha energía, entonces el cuerpo siempre va a preferir comer, o sea, obtener a través de la comida estos aminoácidos. Entonces, no hay 20 aminoácidos esenciales, solo 9. El resto del cuerpo los puede producir por su cuenta. Nada, por su cuenta. En cuanto a la 2, los aminoácidos esenciales solo pueden ser incorporados por la dieta. ¿Y qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir respecto a los aminoácidos esenciales? Sí, que es verdad. Correcto. Solo pueden ser incorporados por la dieta. Y 3. Todos los aminoácidos pueden ser sintetizados por el cuerpo. No, ¿No? ¿Cierto? Algunos tenemos que adquirirlos por medio de la dieta. ¿Sí o sí? Si no, nos estaríamos muriendo tratando de producir lisina y un montón de otros aminoácidos que son muy complejos para el cuerpo. Entonces, alternativa B. Si tienen dudas acerca de a qué me refiero con sintetizados, se refiere a que el cuerpo, a partir de otros compuestos que ya tiene, puede armar estos aminoácidos. Por ejemplo, el cuerpo
por sí mismo puede producir glicógeno, que es, como les decía, el glucógeno, que es la cadena de glucosa que permite armar una reserva de energía. Pero el cuerpo no puede producir ciertos aminoácidos de esa forma. Tiene que obtenerlos a través de la dieta. Perfecto. En cuanto a la 8, ¿qué nos dice? De las funciones de la siguiente lista, no corresponde a las proteínas. Alternativa A, estructural. B, defensa. C, vitamínico. D, señalización. Y E, enzimático. A ver. Dicen B, dicen C. Vamos bien. La A, fijo que sí. Ya habíamos dicho que las proteínas son parte importante de la estructura de los seres vivos. La B, defensa. ¿Sí o no? Yo diría que sí. Porque gracias a las proteínas pues, podemos armar nuestra estructura y protegernos. También son bastante importantes de ciertos componentes que nos permiten defendernos de las enfermedades. En cuanto a la C, vitamínico. ¿Qué habíamos dicho que eran las vitaminas? ¿Eran proteínas? ¿O eran otra cosa? Son lípidos. Correcto, correcto. Son lípidos, son grasas. Las vitaminas son ácidos grasos. Así que no corresponde a las proteínas esta función. En cuanto a las enzimas, sí, las enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas que permiten cortar o hacer lisis, que al final es una palabra que significa destrucción o corte de otros compuestos, para degradarlos, para hacerlos más chiquitos. Eso permiten las enzimas. Y en cuanto a la señalización, también es una tarea de las proteínas, debido a que las hormonas son proteínas, y esto les permite hacer de señales en el sistema endocrino. ¿De acuerdo? Así que aquí nos quedamos con la alternativa C. La pregunta 9, ¿qué nos dice? A continuación, se presentan carbohidratos y el lugar donde principalmente se encuentran. Uno de ellos está mal asociado. Hay que identificarlo. Veamos. Nos dice que el almidón lo vamos a encontrar en las semillas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Segura? Nicolás dijo, al tiro, se la jugó. Vamos bien. El almidón sí lo vamos a encontrar en las semillas, porque habíamos dicho que el almidón lo producían las plantas para hacerles de reserva de energía. Entonces, en las semillas vamos a encontrar estas reservas de energía que le van a permitir después a la semilla, una vez que la plante no caiga al suelo, poder crecer. ¿De acuerdo? Y eso también, el arroz también tiene almidón. Muy buen ejemplo. El glucógeno en las células hepáticas, también. El glucógeno lo guardamos en nuestro hígado para cuando estemos cortos de energía, con hambre, el glucógeno se va a hacer cargo de administrarnos glucosa. ¿La lactosa en el suero de leche? Sí, la lactosa es lo que permite a la leche tener azúcar. Luego se produjeron las leches sin lactosa, ya ella se le administró otro tipo de azúcares debido a que hay personas que no tienen la enzima lactasa, que les permite desarmar la lactosa, ¿de acuerdo? Y de la celulosa, la pared celular de las plantas, claro que sí, la celulosa es lo que permite armar la pared celular de los vegetales, de las plantas. Por ende, por descarte, y también porque, si se fijan bien, nos habla de que la sacarosa la vamos a encontrar en el plasma sanguíneo. O sea, nos vamos a encontrar azúcar de mesa en el plasma sanguíneo. Yo creo que eso está peligroso, ¿no? Por ende, es la alternativa E. Correcto. Muy bien, Nicolás y a mí. Su diabetes piola, sí, claro. Ahí estaríamos hablando de graves niveles de azúcar en la sangre. De acuerdo. Pregunta 10. Respecto a la citosina y la guanina, ¿es cierto que, 1, ambas son bases pirimidínicas? Y aquí hay algo claro. No sé si te acuerdan cuando les hablé de los enlaces, Carmen. Y esos enlaces requieren que haya una purina y una pirimidina. ¿De acuerdo? Entonces,
No sé si se acuerdan si la citosina y la guanina hacían enlace entre ellos, ¿o no? La guanina es una purina. ¿Cierto? Y la citosina, que es Una pirimidina. correcto. Entonces, ambas no son pirimidínicas. Y como les decía, como ellas dos forman enlace, tampoco podrían ser las dos del mismo tipo. Entonces, eso la descartamos. Las dos. Ambas se encuentran en el ADN. ¿Sí o no? Ambas se encuentran en el ADN. Sí, 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 ¿cierto? Habíamos dicho adenina, timina, citosina y guanina. Estas cuatro están en el ADN. ¿Correcto? Entonces. Y al menos una de ellas se encuentra en el ARN. ¿Qué habíamos dicho respecto al ARN? ¿Cuál está? Estaba la adenina también. Estaba. No, no está, a ver, está la citosina, la adenina, la guanina y el uracilo. Correcto. Es la timina la que no está en el ARN. Por ende, ambas son correctas, 2 y 3, y la alternativa correcta es la E, como bien decía. Y listo, terminamos la guía. No sé si fue muy rápido esta clase, pensé que me iba a faltar tiempo, al contrario, me sobró. Así que, si gustan, tenemos este tiempo para resolver dudas, o volver atrás, les explico algo de vuelta, o volver a retomar lo de proteínas. En la grabación. Ya. Respecto a las proteínas, ¿cierto? Habíamos dicho que eran el principal componente de las células, que estaban compuestos por un monómero que eran los aminoácidos, que teníamos 20 de ellos, 9 de ellos son esenciales para el cuerpo humano, y hay otros no esenciales que el cuerpo humano puede sintetizarlos o crearlos a partir de los esenciales. Se unen por enlaces peptídicos, y cada vez que se forma un enlace peptídico se libera una molécula de agua, como vimos en una pregunta. Y entre sus funciones vamos a encontrar función enzimática, función de transporte celular, hormonal, defensa por medio de los anticuerpos, y de movimiento gracias a que conforman los músculos. Y respecto a su estructura, las proteínas tienen diferentes tipos de estructura, en los que están las primarias, que son los aminoácidos, que son la estructura más fundamental, las secundarias, que serían los plegames, cuando se pliega esta cadena de aminoácidos y forman estas hélices, como la hélice alfa. La terciaria, que corresponde a la forma tridimensional que adquiere la proteína, cuando empieza a plegarse, cuando estas hojas plegadas que veíamos en la secundaria se comienzan a plegar aún más. Y esta clase de estructura es la que permite que nos ayude a la vida, ¿de acuerdo? Y bueno, como bien habían dicho sus compañeros, tanto por cambios en el pH como en la temperatura, se puede desnaturalizar y perder sus propiedades. Por último, vamos a tener la estructura cuaternaria, que corresponde a la unión de varias cadenas en estructura terciaria, la unión de varias de estas proteínas. Y eso va a permitir que conformen cadenas de aminoácidos bien grandes. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si queda alguna duda, si no, dejo de grabar. ¿Cómo estuvo la clase, chiquillos? Si consideran que el PPT toma mucho tiempo, fue muy rápido, puedo quedarme solo con la guía y, no sé, agregarle una Te lo hora. va a mandar, ¿verdad? Sí, voy a mandar el PPT y un resumen por el grupo. Todo good, todo claro, todo bien. No se dijo que iba a mandar el PPT, la guía, ¿cierto? Lo voy Ya, gracias. por el WhatsApp, por el grupo, una vez que termine la clase. Así que yo creo que estaríamos listos. PPT es muy bueno, gracias. La verdad, como les decía, saqué varias partes de internet y yo lo fui moldeando para que eso nos sirviera para la clase. Y no todo el crédito es mío. Qué bueno que el conocimiento se comparte. Estuvo bueno el cumpleaños, muy bien.
Bueno, chicos, con respecto a todo lo que es PSU, me imagino que igual todo esto de la cuarentena tiene medio perdido, a mí también. No les pregunté al principio cómo estaban, ¿todo bien? Espero que sí. Sí, profe, todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Súper. Profe, todavía está grabando por si acaso. Sí, lo sé. Voy a